Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que genial porque la energía que ustedes nos transmiten es contagiosa, y hoy, amigos míos, venimos con un tema que, créanme, va a resonar en muchos de ustedes. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de las apariencias, la presión mediática y la búsqueda de la propia autenticidad. Hoy desgranamos una confesión que ha dado mucho de qué hablar, una revelación que, tras años de silencio y especulación, nos acerca a una figura pública que todos conocemos, la sorprendente confesión de Diletta Leotta tras años, que reveló. Estoy emocionado de embarcarnos juntos en esta reflexión, porque esta historia tiene capas, tiene matices y sobre todo, nos invita a pensar. Antes de zambullirnos de cabeza en esta fascinante historia, si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un nuevo vídeo, ustedes serán los primeros en enterarse. Nos encanta construir este espacio juntos y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vayamos al grano. Diletta Leotta. El nombre evoca imágenes de estadios vibrantes, entrevistas a estrellas del fútbol y una presencia mediática arrolladora. Es sin duda una de las presentadoras deportivas más reconocidas de Italia, cuya fama ha trascendido fronteras, cautivando a audiencias con su carisma, profesionalismo y esa sonrisa que parece iluminar cualquier escenario. La hemos visto deslumbrar en galas, cubrir eventos de alta competición, y siempre, con una imagen cuidada al extremo. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras que habitan el ojo del huracán mediático, siempre ha habido un aura de misterio, preguntas que flotaban en el aire, y una infinidad de rumores que intentaban desentrañar los aspectos más íntimos de su vida. Y es precisamente sobre una de esas preguntas, una duda que muchos hemos tenido, que Diletta ha decidido romper su silencio de una manera tan contundente y sincera, que ha sacudido los cimientos de la conversación pública. La confesión que ha encendido las redes sociales y los debates mediáticos no es una ocurrencia espontánea de la noche a la mañana. Es el resultado de años de miradas indiscretas, de comentarios susurrados, de titulares sensacionalistas, y de una especulación constante sobre una faceta de su vida personal que hasta ahora, ella había gestionado con una discreción admirable o quizás estratégica. Seamos honestos, cuando tu vida está tan expuesta al escrutinio público, cada mínima pincelada de tu intimidad se convierte en materia prima para la prensa y para el público. Y lo que Diletta ha revelado ahora, tras este prolongado periodo de reserva, va mucho más allá de una simple anécdota o un detalle menor. Piensen por un momento en todas las veces que la hemos visto en pantalla, impecable, profesional, radiante. Siempre proyectando una imagen de seguridad inquebrantable, de alguien que tiene el control absoluto de su vida y de su imagen. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa fachada de perfección? ¿Cuáles son esas batallas internas, esas inseguridades, esas vulnerabilidades que, como a cualquier ser humano, también la han acompañado en su camino? Y es precisamente aquí donde reside la verdadera magnitud de la sorpresa. La confesión gira en torno a un aspecto profundamente íntimo de su existencia, un terreno donde muchas personas, especialmente aquellas expuestas a la opinión pública, pueden llegar a identificarse de forma conmovedora. Y lo que es aún más relevante, pone de manifiesto la inmensa presión a la que están sometidas las figuras públicas, y de manera particular las mujeres, en lo que respecta a su apariencia física y la imagen que proyectan. El núcleo de esta confesión, el punto que ha desatado tantas reacciones y ha generado un debate tan intenso, es que Diletta Leotta ha hablado abiertamente y sin rodeos sobre su experiencia con la cirugía estética. Sí, señoras y señores, ella misma ha admitido haberse sometido a intervenciones para modificar determinadas partes de su cuerpo. Y lo que resulta realmente impactante, más allá del simple hecho de haberse operado algo que, seamos francos, hoy en día es una realidad bastante común y aceptada por muchas personas, es la forma en que ha elegido comunicar esta decisión y las profundas razones que ha expuesto para justificarla. Durante un largo periodo, la especulación sobre si Diletta se había sometido a retoques estéticos fue una constante. Los rumores se propagaban como la pólvora, las comparaciones entre fotografías de distintas épocas de su vida se volvían virales en las redes sociales, y ella, hasta este momento, había mantenido un silencio deliberado. Un silencio que, curiosamente, lejos de disipar las dudas, a menudo las alimentaba añadiendo leña al fuego de la especulación.
Y es que en este mundo de la imagen pública y la constante exposición, el silencio, en ocasiones, puede ser más elocuente que cualquier palabra. Pero ahora, después de años de evasivas y de mantener un perfil bajo respecto a este tema, Diletta ha decidido romper ese muro de silencio y compartir su verdad. Y su verdad, amigos míos, es un rotundo sí, se ha operado. Sin embargo, lo verdaderamente crucial de esta revelación no es el acto en sí, sino el asterisco por qué. Ella ha confesado que estas intervenciones no fueron motivadas por una vanidad pura y dura, o al menos, no exclusivamente por ella. Lo que ha revelado con una honestidad que desarma, es que tomó esta decisión para sentirse más segura de sí misma, para corregir aquellos aspectos de su físico que le generaban inseguridad, para alcanzar un estado de mayor comodidad y bienestar en su propia piel. Imaginen por un instante la presión. Estar constantemente bajo el microscopio de miles, e incluso millones, de personas. Donde cada detalle de tu cuerpo, de tu rostro, es analizado, juzgado, comentado y criticado. Diletta ha explicado que a pesar de proyectar una imagen de confianza inquebrantable y seguridad absoluta, ella también ha tenido sus propios momentos de duda, sus propias luchas internas, sus propios complejos. Ha confesado que ciertas partes de su cuerpo la hacían sentir incómoda, menos segura, y que la decisión de pasar por el quirófano fue, para ella, un camino hacia la autoaceptación, el empoderamiento personal y, en última instancia, hacia una mayor felicidad. Lo que a mí personalmente me parece fascinante y digno de admiración en esta confesión es la valentía que demuestra. Vivimos en una sociedad donde, a pesar de los avances, todavía existe un estigma considerable en torno a la cirugía estética, especialmente cuando se trata de mujeres que buscan mejorar su autoestima o sentirse más a gusto con su propia imagen. El hecho de que Diletta haya decidido hablar con tanta franqueza y transparencia sobre este tema es, sin duda, digno de aplauso. Ella no ha intentado ocultarlo, ni minimizarlo, ni mucho menos avergonzarse. Al contrario, lo ha puesto sobre la mesa como una decisión personal, una herramienta que eligió utilizar para sentirse mejor consigo misma, para alinearse su imagen exterior con su bienestar interior. Y es aquí, en este punto, donde creo que reside el verdadero valor y la profundidad de lo que ha revelado. No se trata de glorificar la cirugía estética como una solución universal, sino de comprender que cada individuo tiene sus propias motivaciones, sus propias batallas internas y su propio camino hacia la felicidad. Diletta con su testimonio ha puesto de manifiesto que detrás de la figura pública radiante existe una mujer real, con sus propias inseguridades, con sus propios complejos, y que al igual que todos nosotros busca su propia felicidad, su propio bienestar y su propia paz interior. Ha sido muy clara al enfatizar que su objetivo no era alcanzar una perfección inalcanzable o cumplir con algún estándar social preestablecido, sino más bien sentirse cómoda y feliz con la imagen que proyecta, con la persona que ve en el espejo. Ha explicado cómo estas intervenciones le han permitido, por ejemplo, sentirse más segura al elegir ciertos tipos de ropa, o al enfrentar las cámaras sin esa preocupación constante por un detalle físico específico que le causaba malestar. Es un mensaje poderoso de libertad individual y de autodeterminación, de tomar las riendas de la propia imagen y del propio bienestar. Creo que es fundamental destacar que Diletta no ha entrado en detalles excesivos sobre qué cirugías específicas se ha realizado, y sinceramente, creo que eso es correcto y muy acertado. Lo que importa realmente es el mensaje general, la historia que ella quiere transmitir y la lección que podemos extraer de ella. Lo que ha querido compartir es su propia experiencia, su camino personal para alcanzar una mayor seguridad y confianza en sí misma. Y en ese sentido ha abierto una puerta a una comprensión más profunda de que las decisiones estéticas no siempre son meramente superficiales, a menudo, pueden estar intrínsecamente ligadas a la salud mental, al bienestar emocional y a la búsqueda de una mayor calidad de vida. Además ha aprovechado esta oportunidad para hacer un llamado importante a la tolerancia y al respeto. Ha insistido firmemente en que cada persona tiene el derecho inalienable a decidir sobre su propio cuerpo y a buscar, por los medios que considere necesarios, la forma en que se sienta más a gusto y feliz. En un mundo donde lamentablemente a menudo se juzga sin piedad y se emiten sentencias sin conocer la realidad completa de cada situación, sus palabras suenan como un soplo de aire fresco, promoviendo la idea de que debemos enfocarnos en la felicidad y la seguridad de cada individuo, en lugar de invertir nuestra energía en emitir juicios o críticas infundadas. Esta confesión, sin lugar a dudas, va a generar un debate. Y eso es natural, es sano, es necesario. Siempre sucede cuando se tocan temas tan personales y a la vez tan universales.
Habrá quienes la apoyen incondicionalmente entendiendo su perspectiva y valorando su honestidad. Habrá quienes la critiquen por, según ellos, sucumbir a las presiones de la imagen o a los cánones de belleza impuestos. Y por supuesto habrá quienes simplemente escuchen, reflexionen y quizás se identifiquen con su experiencia personal. Y precisamente en esa diversidad de opiniones, en esa multiplicidad de perspectivas, reside la riqueza de la conversación que Diletta Leotta ha iniciado con su valiente confesión. Lo que está claro, y esto es innegable, es que ha pasado de ser una figura a la que admirábamos principalmente por su carisma, su profesionalismo y su éxito en el mundo del entretenimiento, a ser alguien a quien podemos ver con una asterisco mirada mucho más cercana, humana y empática. Ha compartido una faceta de vulnerabilidad que, lejos de debilitarla, la acerca a todos nosotros, recordándonos que por mucho éxito, glamour y fama que rodee a una persona, en el fondo, sigue siendo un ser humano con sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propias batallas. Su mensaje es potente, es inspirador, es un recordatorio de que a veces, para sentirse verdaderamente bien consigo mismo, para alcanzar esa plenitud que todos anhelamos, es necesario tomar decisiones difíciles, decisiones que implican salir de nuestra zona de confort, incluso si eso significa someterse a procedimientos que, como en este caso, generan debate y opiniones encontradas. La clave, como ella misma parece sugerir, está en que estas decisiones sean informadas, personales y, sobre todo, orientadas genuinamente al propio bienestar y a la búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿qué ha revelado Diletta Leotta tras años de misterio y especulación? Ha revelado su asterisco camino personal hacia la seguridad en sí misma, un camino que, para ella, ha incluido decisiones estéticas informadas y personales, enfocadas en su bienestar y en la fundamental necesidad de sentirse cómoda y feliz en su propia piel. Ha demostrado una valentía admirable al compartir su verdad, invitándonos a una profunda reflexión sobre la omnipresente presión de la imagen en la sociedad actual, sobre la importancia de la autoaceptación y sobre el respeto incondicional por las decisiones individuales que cada persona toma sobre su propia vida y su propio cuerpo. Ha pasado de ser un ícono público admirado a ser un ejemplo de empoderamiento personal, animándonos a todos, sin excepción, a buscar nuestra propia felicidad, a sentirnos a gusto con quienes somos, y a utilizar las herramientas que consideremos necesarias para alcanzar ese estado de bienestar integral. Ha sido, sin duda, un viaje desde años de especulación y murmullos hasta una confesión sincera, liberadora y llena de matices. Y creo firmemente que en el fondo de esta historia, todos podemos aprender algo valioso. Que la búsqueda de la felicidad y la seguridad no es un camino universal ni preestablecido, sino un viaje profundamente personal. Y que a veces el acto más poderoso y liberador de todos es tomar las riendas de cómo nos vemos y, sobre todo, de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y con esta reflexión, amigos míos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta conversación les haya parecido tan interesante, esclarecedora y estimulante como a mí me ha resultado prepararla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta sorprendente confesión de Diletta Leotta. ¿Les ha impactado? ¿Se identifican con su experiencia de búsqueda de seguridad y bienestar? ¿Qué opinan sobre la presión de la imagen en la era digital? Dejen sus comentarios aquí abajo porque su opinión es sumamente importante para nosotros, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y seguir aprendiendo juntos. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido valioso y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir creciendo, a continuar creando contenido de calidad y a traerles más temas que les interesen y les hagan reflexionar. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien crean que le pueda ser útil o interesante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no duden en suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. No se arrepentirán, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura de conocimiento y reflexión. Ha sido un placer inmenso compartir este rato con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, reciban un abrazo enorme y hasta la próxima.